Puntos de vista plurales se encuentren, Núcleo Comunicación del Sureste los pone en observatorio. ¡Comenzamos! Maestra Ermelinda, muy buenos días. Muy buenos días, Ana Rosa, buenos días, amigos y compañeros de la mesa y nuestros radioescuchas. Un saludo muy especial en esta mañana todavía así. Frescona. Frescona. Hay que aprovecharla. La abogada Adriana Ortiz. Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta y saludar a quienes nos escuchan y nos ven el día de hoy. El periodista Homero Bojorquez, que lo vemos muy concentrado. Días a todos quienes están en la mesa, quienes nos escuchan, nos ven, y a la maestra Melinda muchas felicidades por su Gracias, cumpleaños. gracias. Me imagino que hizo pachangón ayer. Cerró la calle. Cerró la calle y llegó a Polimar. Cerró la calle. Llegaba a Polimar. Y eché mi bailar en la calle con los vecinos. Ahí está. Cabeza cochino, la jarana y todo lo demás. Muy bien. La abogada Ileana Gómez. Buenos días a ti, Anita, a los que nos hacen el favor de acompañarnos en la mesa y a los que nos hacen el favor de escucharnos y vernos el día de hoy. Maestra, muchas felicidades. Muchas gracias, Ileana, muchas gracias. El economista Carlos Valladares. Buenos días, auditorio. Buenos días, amigos y amigas de la mesa, en especial a la maestra Ermelinda. Gracias. Ayer estuvo de manteles largos. Así es. Me siento como un ispú. Pues vamos a iniciar con los temas, con un capítulo más de esta telenovela. Hace una semana que la bancada de Morena en el Congreso del Estado pues se fracturó, o ya lo hizo oficial, ¿no? Porque ya tenía varios meses que estaban pues fracturados y al menos 11 legisladores morenistas estarían en rebeldía dentro de su partido, además en una sesión clasificada como reservada, pues habrían promovido que el fuero constitucional, que regresara el fuero constitucional que fue eliminado en el 2016. Buscan protegerse nuevamente los diputados. El presidente de la Junta, denominada Gobierno y Administración, continúa siendo pues el diputado Antonio Jiménez, quien además desde el pasado 6 de febrero contaría con un amparo para no ser detenido luego de acusar imposiciones y persecución. Eso se difundió en redes sociales el fin de semana. Y el dirigente estatal de Morena en Campeche, Eric Reyes, en duras declaraciones aseguró que estos 11 diputados no son Morena y que no van a permitir que este partido pues se vaya al carajo, así lo dijo, en Campeche por su culpa. Además rechazó el llamado a la unidad por parte del coordinador de los diputados federales morenistas, Ricardo Monreal, porque asegura Eric Reyes que Monreal tiene congelado el desafuero de Alejandro Moreno en el Congreso de la Unión. Y la titular del Poder Ejecutivo, por su parte, pues indicó en una entrevista que dio, no en Campeche, que no hay acciones de la Fiscalía General del Estado contra el diputado Antonio Jiménez y que la deuda de 1,000 millones de pesos, aparentemente, pues es el tema que inició este quiebre, fue aprobado por unanimidad con los votos de todos los partidos representados. Incluso Laida Sansores al final de esta entrevista dice pues que quiere mucho a Antonio Jiménez. ¿Cómo ve la situación, maestra? Bueno, ¿Lo quiere? Laida. Perdón. Que lo quiere mucho. Es que como que me ciclé. Pues puede ser, han sido correligionarios y han estado en la lucha de su partido, en la adversidad y en la alegría. Entonces tiene que haber cariño, tiene que haber afecto y sobre todo mucha relación. Bueno, yo lo veo de una manera un poco especial. Aquí lo que está pasando que no están respetando la división de poderes. Esa división de poderes tan importante en la vida republicana. Una división de poderes que debe ser respetada escrupulosamente, porque en la división de poderes descansa la democracia y el respeto de un gobierno hacia la ciudadanía. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Aquí no parece que se esté luchando por los intereses del pueblo, por los intereses de la ciudadanía, como lo dicen en los mensajes, en los discursos y en todo aquello. Aquí parece que es lucha de grupo, pero para satisfacer su personalidad, para satisfacer sus ambiciones, para satisfacer lo que les interesa. Da la impresión, con todo esto que estamos escuchando, con todo esto que estamos viendo, da la impresión que están luchando por ellos mismos y que el pueblo está en segundo término. No hay mucho que buscarle, no hay mucho que escarbar.
tienen que respetar la división de poderes, que tienen que trabajar de alguna manera relacionados. Los tres poderes agarrados de la mano, tienen que tomar decisiones, tienen que criticarse entre ellos mismos. Adelante, pero no puede ser que a estas alturas, con tantos problemas por solucionar, uno de los problemas más graves que tenemos, que la ciudadanía todos los días lo grita a voz en cuello, es la inseguridad en la que estamos viviendo. Nada de lugar que aislado. Es una situación, ¿qué aislado? Aquí ya no hay nada aislado. Estamos viviendo una situación de inseguridad. Estamos viviendo la falta de empleos, la falta de dinamismo en una economía con tantos jóvenes. Repetimos la canción, con tantas universidades que se están abriendo, con tanta gente preparada que hay en el Estado. Y la situación de Pemex también nos golpea y nos golpea mucho. Entonces, ¿cómo es posible que con tantos problemas que hay, que por eso están los gobiernos para solucionarlo, buscando alternativas, buscando cómo salir adelante, se estén peleando? No puede ser. Eso no debe de ser por ningún motivo. El Poder Ejecutivo tiene que respetar al Legislativo y al Judicial y viceversa. Todos los poderes se tienen que respetar. Tienen que dejar que tengan libertad para accionar y desde luego es innegable que tienen que tomar decisiones entre ellos. Tienen que tomar decisiones entre ellos, pero están dando un mal ejemplo. Están dando un mal... Nos vemos retratados en las páginas de la vida nacional, en los periódicos de la vida nacional, no por cosas positivas, que vayamos a la cabeza no, nos vemos enfrascados en dimes y diretes y la burla, porque a veces es burla de los comentaristas nacionales hacia nuestro Estado, hacia nuestros actores políticos. Entonces, esto ya basta. Ya no son épocas de pleitos. Si vamos a entrar en un proceso electoral, pues que dejárselo a los partidos. Que se maten los militantes de cada partido. Cada partido saca lo mejor que tenga, al que encuentre con mayor grupos, al que considere que va a vender, que va a tener votos. Eso es problema de los partidos, que los partidos organicen. ¿Votos o botox? Un poco de cada cosa. Para que te veas lindo. Porque se ponen muy guapos a la hora de que comienzan las campañas. No Entonces, creen. eso es para los partidos políticos, para los dirigentes de los partidos políticos y las estructuras. Y nosotros, los poderes, tienen que seguir trabajando. Y no hay de otra, o sea, no hay que buscarle mucho, no hay que hablar mucho sobre el tema. Respeto a la división de poderes, ejemplos a la ciudadanía y mucho trabajo para el pueblo, porque de lo contrario estamos pasando sin pena y sin gloria. Ese es mi comentario. Abogada Adriana Ortiz, la situación que se tiene. Pues bueno, como vimos, esta es una historia que no solo no termina. Hablábamos de la temporada de la serie y pensamos que solo iba a tener una temporada, pero estamos como se puso viendo, buena, hicieron otra y creo que vamos a llegar al 27 como en 10 o 12 temporadas, porque así como vamos... Que la vendan a Netflix. Está terrible. Y además, los episodios, no como ya están haciendo las series famosas, terminan en esta, no concluyen los episodios, sino tenemos que estar a las vivas de qué es lo que está pasando. Y al final de cuentas, pues, terrible. Lo dijimos muchas veces, esto en Campeche el 27 ya empezó, y pues empezó con mucha fuerza, además, por los últimos acontecimientos del día de ayer, ¿no? Que ahora también comentaré. Pero además de todo, sí muestra un poder legislativo fraccionado, debilitado, manipulado, al garete, y eso es algo que a los campechanos no nos hace bien.
Y es algo que, más allá de dar una opinión, yo lo que invito es a los campechanos a reflexionar ahora sí con miras al 27 y poder tener muy claro a quiénes les vamos a otorgar las mayorías y cómo vamos a otorgar las mayorías. Porque en la situación que estamos viviendo lo que nos hace ver es que por algo es sano que existan contrapesos. Sin duda. Por algo es sano que haya un equilibrio de fuerzas al interior y por algo es sano cuidar muy bien a quienes otorgamos nuestra confianza como representantes. Y no es que no cualquier persona tenga derecho, por supuesto que cualquier persona, no solo la ley lo permite, sino así debe ser, sino ese derecho que les otorgamos pues implica responsabilidades. Y hoy lo que vemos son que los diputados y sobre todo del grupo parlamentario de Morena están más inmersos y centrados en solucionar sus problemas y en poder verse reflejados o posiblemente reflejados en una boleta que en escuchar el interés ciudadano. Y eso me parece terrible. Terrible me parece que todos, y aquí sí lo digo, todos los partidos políticos, los 35 integrantes del Congreso, se hayan blindado en una sesión reservada. Porque eso fue lo que hicieron. No solo se blindó Morena, se blindaron todos los demás al acceder a hacer una sesión reservada. ¿Y qué es una sesión reservada? Pues la ley lo dice muy claro. Solo se deben de tratar temas que pudieran ser complicados para la sociedad y que por la naturaleza de los mismos no deban de darse a conocer. Y yo les pregunto, a ver, ¿otorgarse el fuero es algo que no se deba de dar a conocer a la ciudadanía? ¿Auto-otorgarse el fuero significa que es algo de lo que no debamos hablar? Cuando en las campañas políticas del 18 y del 21, una y otra vez, esos que hoy juraron que eran diferentes, nos dijeron que el fuero no debería de existir. Entonces, es terrible que todos los partidos políticos, porque según vi la lista, 33 de 35 diputados sí llegaron a esa sesión, dicen. No lo sabemos porque nadie puede hablar y entonces es muy curioso cuando escuchas a los de cualquier fuerza política decir, no, porque además les preguntan, ¿y cuál es su opinión en torno al fuero? Y no te contestan cuál es su opinión en torno al fuero. Te dicen que no pueden hablar de la sesión. A ver, yo no te pregunté de la sesión. Yo te estoy preguntando cuál es tu opinión en torno al fuero. Y yo sí les digo, vean a sus diputados y pregúntenles, ¿y cuál es tu opinión en torno al fuero? Pero que no se vayan por la tangente en la respuesta, que es no puedo hablar de la sesión. No, yo no quiero que me cuentes la sesión. A mí dime qué opinas tú y tu partido con relación a tener o no tener fuero. Entonces, estos señores y señoras, pues ahora sí que lo que hicieron fue querernos dorar la píldora y decir, no, pues es una sesión reservada, no vamos a poder hablar nada de ella, pero entonces tampoco voy a poder emitir una opinión. Se autoasignaron el fuero y dicen que además es un fuero que no solo se asignó a los diputados, dicen, porque pues no tenemos información de más, sino también a los alcaldes. ¿Y cuál es el procedimiento que debe seguir esto? Porque es importante que la ciudadanía lo conozca y ver cómo las acciones tienen consecuencias. Yo siempre lo he dicho, cada acción y cada reforma que se hizo tiene una consecuencia. Una vez que ellos hicieron su sesión reservada y que no nos contaron, esto debe de turnarse a los ayuntamientos. Los ayuntamientos podrán o no sesionar. Eso, fíjense lo grave del asunto. Eso ya no importa si sesionan o no sesionan, porque en la legislatura pasada, Morena con su mayoría aprobó una reforma a la Constitución de nuestro Estado, donde dice la aberración jurídica más grande que haya existido, pero que se dejó pasar y aunque se impugnó y no ha pasado nada con eso, que es, en derecho usualmente lo que existe es la negativa ficta, que significa que si no te doy respuestas, no. Es como cuando los papás van y le piden permiso a sus hijos. Los hijos le piden permiso a los papás y los papás se quedan callados y te ven con cara de no te voy a contestar. Todos ya sabemos que eso es negativa ficta. Es no. Eso es lo que hacemos.
Bueno, esa existe en el derecho. Lo que no existe es la afirmativa ficta. Y la afirmativa ficta significa que entonces, en el mismo ejemplo, si el hijo va y le pide el permiso al papá y el papá no contesta, entonces sí me voy. Bueno, pues esa reforma fue la que establecieron y aprobaron los diputados de Morena en la legislatura pasada. Entonces, en nuestra Constitución hoy, cualquier reforma constitucional que vaya a los ayuntamientos y en 30 días naturales, porque es lo que marca nuestra Constitución, en 30 días naturales no den respuesta a los ayuntamientos, automáticamente sí. Fíjense lo delicado de esto, automáticamente sí. Y esto significa que entonces, pasados los 30 días, el propio Congreso tiene que hacer el conteo de las respuestas que tuvo. ¿Y no cuenta el desplegado que sacaron 5 minutos después? No, ese sí no cuenta. Ese no cuenta, bueno, obvio. porque en el desplegado sacan, ya nos acostumbraron a lo que tanto criticaron de los desplegados que hacen gobernadores y ahora acá hicieron alcaldes. Digo, a ver si nos enteramos luego si alguno ni se enteró que le pusieron su nombre. Le pusieron su nombre, ¿no? Seguro. Como no lleva firma. Seguro. Entonces, cuando esto regrese, viene la declaratoria que por ley tiene que hacer el Congreso y decir, pues de los ayuntamientos, tantos votaron en tal sentido, tantos en tal sentido, y obviamente pues, se turna al Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial, y es ahí, y solo ahí, donde la gobernadora podría tener o tiene la facultad de veto, de vetar esa cuestión. Pero fíjense todo lo que pasa y todo lo que puede suceder en torno a este tema. Ahora, es muy interesante y eso es otro tip, así como les digo, pregúntenle a sus diputados qué opinan del fuero, no cómo votaron en la sesión. También vayan a los ayuntamientos y pregunten si ya recibieron eso, porque es muy interesante. Una cosa es que los diputados no puedan hablar de la sesión reservada, porque por ley se los marca, y otra cosa es que un ayuntamiento y un alcalde no pueda hablar de lo que ya recibió o no recibió, porque no hay nada que impida que ellos puedan o no puedan hablar. Se les olvidó esa parte, fíjense, hay cosas que se les olvidan y que no tienen claro cómo poder blindar. Si se Pero les es una olvidó, reforma que nació muerta, ¿no? pues quién sabe, Homero. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, Homero? Yo creo que algunos se ampararon, otros necesitan un blindaje especial. Sí, ¿eh? Bueno, bueno, pues en eso podrían estoy de acuerdo. hacer muerto Ok. porque todavía tiene que llegar a la publicación. Sí, claro. Entonces, claro. ahí Yo no la me- que tiene la última decisión. Claro, por eso digo que nació muerta, no Pero me no refiero importa. a la necesidad de blindarse, por supuesto que Pero qué ruido está haciendo y cómo terminó de fraccionar a una bancada. Ujú. Entonces, si el objetivo solo fue fraccionar y meter ruido, bien logrado. Si el objetivo es llegar hasta el fuero, ya veremos lo que pasa en el camino y cómo Pues se con van tanta dando. cosa que está pasando igual y los alcaldes están reflexionando la conveniencia de tener ese fuero. Exacto, ahí, O sea, ahí es a porque donde mientras voy. más días están pasando, más reflexiones hay. Claro, y sobre todo después de la foto de ayer. Porque después de la foto de ayer y del evento de ayer de Morena, donde ya puso a sus referentes, que prácticamente es quienes van a la alcaldía de Campeche y quienes van a Es las referente diputaciones locales, de ese pues dirigente. habrá muchos grupos Bueno, enojados pues me con los que no imagino. se deben haber sentado a critica hablar. al dirigente a quienes andan dividiendo, pues ya es el primero que En divide, dividir. ¿no? El primero Pero- que divide. Pero además adelantándose al propio Morena Por supuesto. Nacional, que todavía no ha sesionado y no ha puesto las reglas, pero ya metió ruido en casa. Mucho Y ruido en además casa. elegantemente Quisiera- Sí, referente. pero como si hiciera falta, ¿no? Más división y más ruido. Y ¿no? más ruido. Pero bueno. digo, en esa foto, que además es significativa y creo que ya estamos sobre el tiempo, pero sí, cierro con esta parte, ya si me dan chance después hablo. La foto es hermosa, de verdad que la foto es hermosa. Voy a decir por qué, en dos sentidos. Primero, de todos los que están ahí, pues si hay acaso uno o dos que tienen más de 5 años en Morena, es generoso mi comentario. La mayoría, todos son neomorenistas y yo pregunto, ¿y dónde están Los de hueso colorado. morenistas? Los verdaderos Los morenistas, los de que lucharon izquierda, por el los que partido, estuvieron, los se que rasgaron las Esa es una vestiduras. que se me hace rara. Y dos, pues yo creo que al dirigente de Morena, pues la matemática le falla,
porque aún así debió haber sido una foto donde hubiera una paridad, una equidad de género. Y solo hay 3 mujeres y 6 hombres, si me parece. O sea, tampoco se refleja. Entonces, ¿qué nos está reflejando? No solo, como dice Homero, que se están adelantando a un proceso sin respetar nada, sino además, pues, ¿dónde está la vieja escuela de Morena? Lo que nos dice es que todo el mundo hace lo que le da la gana. Y lo final que nos dice, ¿y dónde están las mujeres de Morena? Que tampoco están en esa foto. Y al final me van a contestar, pero es que solo son referentes, no van a ser los candidatos. Es cierto, pero en el lenguaje de Morena esos referentes son los que ya tienen licencia para caminar. ¿Qué? ¿Pero referentes de qué? Bueno, también la expresión es, pues sí, ¿referentes de qué? ¿De trabajo político? Pues yo creo que hay muchos que tienen más trabajo político que los que están en... ¿De trabajo de servidores públicos? Hay muchos que... Pues no lo creo, porque hay 3 servidores públicos. Sí, y que se van a autoproclamar o se van a autorreferenciar pues con el dinero público. No, ya se están autorreferenciando. Con el dinero público. Se la pasaron partiendo rosca de Reyes. Pero además, y ahorita lo vamos a ver con sus ollas de tamales. No está mal. Tienen su corazón, cualquier ciudadano, cualquier ciudadano en estos momentos puede decir, aquí yo, ¿por qué no? Faltaba más, faltaba menos. Porque no pero esta mesa es referente. Pero dejo mi cargo de la administración pública para que yo pueda luchar. Pero para eso sirve el erario. Sí, pero entonces... ¿Y me voy como? De los referentes, así se llama. Esos cuates no sacan un peso de su bolsa de ellos. Los que señaló ayer el dirigente, propia. Hay que expulgar a 3 o 4, o los destapados, sí, hay que expulgarlos y que se vayan a hacer campañas sin el erario, a ver si van a poder. Pues sí, pero ellos están muy cómodos haciendo campaña con recursos del erario. Ya sacaron a la primera parte de los referentes. ¿Y tú crees que los verdaderos morenistas, los de hueso colorado, van a estar contentos? No, pues y van a votar por ellos. Y las patadas bajo la mesa. Esto aviva la división. Esto lo aviva. O sea, lo de ayer es así... Yo conozco a muchos morenistas que lucharon, pero lucharon de verdad, lucharon con pasión, Usted con dijo cariño. Algo muy importante al inicio de su intervención, maestra. En lugar que estén preocupados por gestionar que Pemex le pague a los empresarios carmelitas, que está tronado Carmen, que están cerrando negocios, franquicias, están más en distractores, en a ver qué pleito le inventan, en qué división hay para que la ciudadanía esté con Hace unos días que estuve... Vamos a una pausa, maestra, y regresamos con el comentario. Quédate escuchando las opiniones en Observatorio NSS, Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información. Campeche sigue escuchando Observatorio NSS. Ya estamos al aire. Maestra, ¿va a agregar algo más? Se me olvidó. Vamos con el licenciado Homero. Que hable el economista Carlos Valladares, porque luego no lo dejan hablar. Luego no lo deja hablar la maestra. Me tienen en calidad de no referencia. Exacto. Que lo presente el PAN. Vemos que se está enriqueciendo con neologismos políticos. Ahorita me río. El stock de palabras que se usan ahora, ¿no? Bueno, a mí me cuenta Radio Café, una versión, pues que pudiera... ¿Cuál café va para que yo vaya? Se me interesa. Que pudiera ser interesante, ¿no? Me dicen que las cosas en el Congreso ese día de la votación en la que sale el señor Arce como presidente. De la mesa. Presidente de la mesa directiva. Que salió de acuerdo a lo que quiere el Ejecutivo. Que eso es precisamente un acuerdo que se tiene con Mossi para que le plancharan el crédito de los 1,000 millones. Entonces nosotros dando brincos con especulaciones y sumas y restas, cuando que es en política todo es perfectamente lógico. Cuando tienes las premisas. Pero todos votaron por el endeudamiento, entonces.
Por eso. ¿Para qué tanto brinco Por estando eso el piso mismo. tan parejo, no? ¿Cómo sacaron la votación? Con todos. Con acuerdos. Ok, con acuerdos. Y ahora pues le entregan la mesa al señor Arce, que es Amusi, para nivelar esos acuerdos. Hasta ahí mi comentario. Sí, así es. Que bueno, al final, como ya lo dijimos la vuelta pasada, el que tengan la mesa no significa nada. O sea, digo, administrativamente les puede servir en algunos aspectos, pero lo importante es tener la presidencia de la Junta, que eso lo sigue ostentando Morena. Entonces, aquí lo dramático es la serie de sucesos que se han ido presentando. Por ejemplo, ese amparo que está promoviendo Antonio, que a nosotros nos dice el temor, el miedo de verse perseguido, y decimos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo se siente, chiquitito? Pero ¿qué pecado habrá cometido? Pues como que qué pecado, y ¿Qué esta pecado fractura, habrá ¿cómo que qué cometido? pecado? Porque No esta necesitas cometer pecado. La exactamente. insubordinación, al parecer, es porque él quería poner un elemento de él. Pues por eso, pero al final de cuentas estamos viendo una serie de sucesos que pues nos parecen interesantes. Y vemos, por ejemplo, como siempre, abriendo la boca antes de tiempo, a mí me parece, pero bueno, es problema de ese partido político, del dirigente de Morena. Diciendo primero que nada, que Díaz no representan a Morena, pues no representan a Morena, pero tienen una representatividad en un Congreso que además es ahorita, en este momento, es la mayoría. Y fueron votados y bien votados por la ciudadanía. Y es la mayoría de esa fracción, porque ellos son, ¿qué? 16. Entonces, si hay 10 que están en descontento y sufriendo una serie de metamorfosis que no sé para dónde va, porque todavía ese capítulo no lo tenemos, sí es muy de llamarnos la atención. Entonces, es lamentable los comentarios que hace este personaje, como siempre, así como es lamentable que diga... Porque aviva el fuego. Bueno, es su fuego, no el nuestro. Por eso. Pero es la poca inteligencia y la poca habilidad que siempre ha tenido y mantenido durante todos estos años, que de manera, pero así se ha quedado aquí. Bueno, como te digo, es su partido. Luego, ese comentario que dice de Monreal, digo, no es nuestro personaje preferido, ni menos el de usted, maestra. Pero el tipo pues tiene también una representatividad, no es cualquier maquetrefe, ¿no? En la política nacional. No en vano cuántos años ha tenido para mover el abanico y además, nos guste o no, sigue siendo el presidente de los diputados a nivel nacional. Vividor Entonces, de la política. Que él salga a decir, oigan, traten de conciliarse, traten de llevarse, y salga este personaje de caricatura a decir que se calle, que no diga, que porque lo único que ha hecho es tratar de dejar a un lado el juicio político que se tiene con Alejandro. O sea, el tipo ni siquiera sabe por qué está suscitándose ese tipo de acciones por parte de Monreal. Pareciera que ahí sí nosotros de repente podemos decir y alucinar, pues está ahí porque seguramente hay una serie de acuerdos que no sabemos, pero que no los imaginamos, porque sigue sobreviviendo felizmente hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, ese tipo de comentarios que hace este individuo y el tipo de acciones, como también la foto de ayer, propiciando, ¿qué más? Descuartizar este partido. O sea, decir, bueno, ¿qué es esto? No solamente adelantándose a los tiempos, sino dejando a un lado, pues nosotros como observadores hemos visto que hay muchos personajes que quieren, que están haciendo su lucha, que han hecho su trabajo. Bienvenidos. Sí, pero pareciera que él ya los como borró a dirigente todos, ¿no? de un partido político, que su trabajo no solamente es hacer ese trabajo de campo, sino también reconocer a los líderes, reconocer el trabajo de cada persona, a los militantes. Bueno, una serie de cosas que tienen que hacer y que al parecer él no está tomando en cuenta. Tan no es así que ayer vemos una foto en la cual está reconociendo a cuántas personas y a quienes está dejando a un lado. Ahora, esta reforma que se está presentando y que estamos viendo
pues estamos viendo que también los personajes están diciendo, bueno, a lo mejor está conveniente. Claro. A lo mejor está conveniente. Y aunque no ha ido a los municipios para su aprobación, está ahí latente. Falta que se remita. Y a lo mejor en ese tiempo de remisión, ya ellos habrán pensado qué será lo bueno o qué será lo malo, o qué consejo te doy, llega y me quedo así como que no hago nada en 30 días. Claro. Y entonces con eso yo ya te di que sí, que sí, y quedará en manos. Y no me comprometo, pero ya me comprometí. O sea, ya di mi visto bueno, pero al final de cuentas, como dijo Homero hace rato, pues quedará en manos de quien tiene que quedar para decidir si esto sí o esto no va a ir en los destinos de nueva cuenta de nuestra Constitución. Mira, como dice Carlos Valladares, aquí tengo guardadito que... de que no va. No va. Pues no, porque se supone que a política nacional... el presidente está sentenciado también. De adiós, bye. Es cuestión de tiempo. Pero no te adelantes a la película, por eso le estás spoileando y luego uno... Sí, o sea... estoy diciendo. Entonces, ¿qué tipo de...? Humilde comentario, como dice la maestra Melini. Yo no tengo humildes comentarios, ¿eh? No tengo humildes. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a seguir desarrollando? No lo sabemos, porque nunca pensé, por lo menos yo, que él se estuviera amparando, por ejemplo. Yo dije, ¿para qué? Sí, pero recuerda cuando fue... El miedo no anda en burro, fue presidente de la 64 legislatura, cómo sentenciaba desde las escalinatas, ¿no? Y festinaba, no solo sentenciaba, sino festinaba. Y por eso también en la vuelta anterior frente, dije, ¿no? Cuando a hierro matas, exacto. Y esto, como aquí hemos comentado bueno, ya tiene tiempo, ¿no? Que pronosticamos en qué va a terminar Morena. Morena es una copia que viene del PRD, con sus tribus y peleados todos contra todos, que lo estamos viendo. Tan jóvenes acá, 4 años y medio, ¿no? Para el 5º año, y ya se están despedazando. Hacia ahí van, ese es el camino. Y pues la oposición felices de la vida, viendo cómo se matan. Como es arriba, es abajo. Sí. Igual arriba. Y la oposición, pues diciendo, pues que nos sigan poniendo a los mejores candidatos para nosotros. Pues ni dicen nada. Pues por eso, nada más. Están encantados. Están encantados sí, viendo quiénes son los referentes y dice, bueno, pónganoslos a todos, ya están listos. Son fans de Eric. Claro. Claro. Te amamos, Eric. Fan de su relación. Sí. Claro. Y entonces vemos que todas estas personas ya están en campaña en lugar de estar haciendo su trabajo, como que este gobierno estuviera haciendo un gran trabajo y haya tiempo para las campañas, ¿no? Para adelantarse al 2027, para escalar un nuevo cargo público, porque ya les gustó vivir del erario, ya vieron que hay muchos recursos, pues aunque no hayan recursos para invertir, no hayan recursos para hacer obra, o la calle es muy poca. Pero tu quincena cae. Y además tienes recursos para poder repartir cosas que no salen de tu bolsa, porque ninguna de esas personas y nadie de los que han estado en anteriores administraciones sacan un peso de su bolsa, ¿eh? Todo viene del erario. O sea, no disparan ni en defensa propia cuando de su dinero se trata. Entonces, ¿qué vemos? Lo que decía la maestra Belinda, lo que decía la maestra Adriana. Hemos visto en este gobierno puros pleitos, puros distractores, que en nada contribuyen, porque lo vemos. Turismo estuvimos desastroso en esta temporada. La inversión económica no llega a Campeche. Carmen, los pagos que debe hacer Pemex siguen pendientes. Nos siguen diciendo, iba a pagar Pemex, estamos como el lobo, ¿no? Ahí va a pagar Pemex, ahí viene, ya está en la zona de Campeche el barco que trae el dinero, el buque que trae el dinero, pero no llega el recurso. El asunto es que siguen cerrando negocios y se siguen perdiendo muchos empleos. En Carmen no han dejado de perderse empleos, y la misma historia estamos en la capital del estado. La mejor muestra, señores, se los digo, aunque sea que digan ustedes, bueno, pues es una muestra muy, muy vaga, ¿no? Los pregoneros que ya vemos en las calles de nuevo. Vemos mucho pregonero, mucho vendedor ambulante,
Bueno, es que el pregonero ya habían desaparecido, eran menos los que veías pasar por tu calle vendiendo pescado, vendiendo te pan. Vas a las calles y a todo mundo, los que pueden en su casa, abriendo pequeños. Y ambulantes, vemos que están llenas las plazas, los parques, el malecón de ambulantes. ¿Eso qué te dice? Que no hay empleo formal. Los empresarios te dicen lo mismo. Señores, está creciendo el empleo porque no se están generando fuentes de empleo en empresas. Entonces, en lugar que estén preocupados por eso, que vean que Campeche crezca, pues estamos peor que antes. Pero, pues a ellos no les preocupa. Ya lo vimos que no les preocupa. A ellos lo que les encanta son las confrontaciones, estarse peleando, estar viendo, echándole la culpa de lo que está ocurriendo de enfrente, a otra persona. Y aquí, como siempre decimos, no vemos claro. Qué mi comentario. Humildemente. Pues se viene una situación complicada, ¿no? Y sobre todo vemos que los diputados se están blindando y dejando solos a la ciudadanía, porque bien lo decía la maestra Melinda, situaciones de inseguridad todavía el fin de semana, justo cuando se cumple una semana de esa situación, ¿no? Que ya rompe Morena con el gobierno del estado, por lo menos estos 11 legisladores, aparece muerto un joven. Estuvo casi 3 semanas perdido en el municipio de Escárcega, que sale su familia, sus papás, ya señores adultos mayores, a pedirle al gobierno del estado que por favor los ayude a encontrar a sus familiares. Y acuérdate que hay 3 pendientes. Y hay 3 pendientes todavía en Escárcega. Sí. Y los diputados se olvidaron de eso. Claro. Ellos en lo suyo. Ellos están en una cuestión de protegerse ellos mismos de situaciones que, como dice la maestra Adriana, ellos mismos provocaron. ¿No? Y los balazos aquí en la capital, en la ampliación José Ortiz, y en San Rafael, en Ceiba Playa, o sea, cuestiones que deben preocupar a la autoridad. Bien, gracias, ¿no? Estamos en carne. Sí. Bueno, también es un fenómeno pues nunca visto que lastima. En muchas propiedades de Ciudad del Carmen, en casas de familia, hay sus mantitas donde dicen, esta casa no nos ha pagado Pemex, somos de los grupos que nos deben. ¿Sí? Casas de toda índole, casas sencillas, casas un poco más sencillas, un poco más grandes, pero ¿cuándo habíamos visto eso? Siempre habíamos visto un Carmen próspero, dinámico, activo, los lugares llenos, las franquicias, hasta parecía que estabas en otro lugar que no era tu estado. Y ahorita estamos viendo situaciones verdaderamente complicadas. Y el partido fuera en campaña. ¿No? Hay que dinamizar, hay que mover. Para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo, para la campaña, para los pleitos. Pero no se ha tenido tiempo, maestra. Ahora el dicho es... tiempo para los problemas y para ver los temas que realmente ahora el dicho de los funcionarios, más si hablo de los funcionarios en general, de todos los niveles, es hago campaña y si me queda tiempo, trabajo para lo que me pagan. Favor. Pues vemos que no se ha trabajado en nada, porque los sí, problemas en nada, de inseguridad... pero en ningún nivel de gobierno es nada. Bueno, la mendicidad en Campeche... ¿Cuántas situaciones hemos visto? Terrible, y nadie ha hecho nada. Mucha gente viviendo en la calle. Exacto. Consumiendo. ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo ha crecido la...? No hay regulación de nada. ¿Te quieres poner aquí? Vende aquí. ¿Te quieres poner al otro lado? Venden al otro lado. No hay escarpa, tú caminas sobre puestos que tienen tanques de gas. Exacto. ¿No? Además, no es que no quieras que estén ahí, el tema es y lo que se regule como debe de ser. La gente de la calle, ¿cómo se ha incrementado? Sí. La ves caminando en las avenidas, en medio de la calle, y dices, no hay nadie que pueda agarrar a esta gente y rescatarla y llevarla a un refugio. Que hay refugios aquí en Lerma hay uno, ¿no? Entonces, como nunca hemos visto no hay trabajo. Y ha crecido como nunca la drogadicción y como nunca el narcomenudeo. Lo estamos viendo. No es ficticio, no es nuestra imaginación, no lo estamos inventando. Bueno, la Fiscalía lo confirma. Por lo menos cada semana en estos operativos que realizan ahora con el Ejército, lo podemos ver, ¿no? En la zona de Fidel, la zona esta de Solidaridad Nacional, ¿no? Todo este lugar que es ya... Fidel y Solidaridad que están pegados, ¿no? ¿Cuántos cateos no han realizado desde el año pasado y lo que te encuentran, pues las bolsitas de
de marihuana, de cocaína para comercializar. Y antes tú decías, bueno, lo veías en estas partes, en minas, en la 20 de noviembre, que incluso la policía ni entraba. Ahora no, los tienes... Ya ha ido creciendo los polígonos. Se está haciendo igual más común que agarren a gente con armas de fuego. Esa es otra situación, sí. Entonces, el tema de los carros robados. Sí. ¿No? Que agarraron a una mujer que hacía fraude. En Yucatán la detienen, pero hacía los fraudes en Campeche, ¿no? Y así podemos irnos a infinidades de situaciones. El sector educativo con los robos en las escuelas. Sí, y lo peor es que... la falta de recursos en las universidades. Donde estaba muy tranquila la cosa, por ejemplo, los municipios del norte del estado, también vemos ya hechos. Y esa distribución de drogas y esa drogadicción que no había antes, la vemos muy... Había alcoholismo, ¿no? Y es el alcoholismo. Pero ahorita ya es otra cosa que lleva a la delincuencia, ¿no? Lleva a delinquir. Y muchas veces, pues, como siempre he dicho, pues te roban tu tanque de gas y lo ven las autoridades como, bueno, es algo menor, ¿no? Pues sí, pero es algo menor, pero a la gente cuesta. Que le robaron el tanque de gas, lo compró con mucho sacrificio, a lo mejor hasta lo debe, ¿no? Así es. Y así cuando te roban otras cosas, te roban tus alhajas, te roban lo que te roban pues, a tu pantalla, pues, lo compraste con mucho sacrificio. Bueno, como el señor que le robaron, él sale de la tienda, ¿no? Deja su coche y cuando sale ya no tenía automóvil. A una señora del sur. A la señora del sur, efectivamente, ¿sí? Efectivamente. Lo logran recuperar, pero lo recuperas con el temor de que... No, ¿qué hicieron con el carro, ¿no? En ese tiempo. ¿Qué hicieron con el carro en ese tiempo? Para empezar. ¿No? Entonces, muchos temas pendientes. Ellos sí se blindan y la ciudadanía... Muchos temas pendientes. Mucha desfachatez de los políticos. Sí, mucha desfachatez. Mucha desfachatez de los políticos y de los funcionarios. Mucho valemadrismo. Dejando a un lado su deber y su cumplimiento ante la sociedad. De verdad. No se les olvide que el ciudadano anota y vota. Esperemos, porque pareciera también... El problema es que las opciones que te dan para votar... Exacto. Esa es la otra. Sí, también. Precisamente eso estaba yo diciendo, que el problema es que hay una falta de trabajo en todos los niveles. Aquí en Campeche hay una falta de trabajo en todos los niveles, lo ves en el municipal, lo ves en el estatal. Lo que pasa también, lo que dices, llegas a la boleta y dices, bueno, ¿por quién voto? Lo único que hacemos hay uno malo y otro peor. Sí. Pero no escogemos. No escogemos, claro. Realmente no escogemos, legitimamos. El municipio nada más está dedicado a pintar camellones y a podar. Pues y a esperar. Esperar, sí. Ahorita están esperando así pacientes que llegue la elección y viendo de espectadores cómo se matan los de enfrente, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Como decía Cristina Pacheco. Aquí nos tocó vivir. ¿Qué les parece si rápidamente, para cerrar, hablamos sobre esa polémica de Hugo Aguilar Ortiz? Ay, horroroso. La limpieza de los zapatos. Horrible, Hugo. Terrible. Rápidamente, maestra, ¿qué opina? Bueno, así rápidamente, ¿no? Ustedes deben haberse enterado que hace algún tiempo un destacado ministro inglés renunció a su cargo porque llegó tarde. Llegó unos minutos tarde, sí lo leyeron, ¿no? Fue noticia internacional. Llegó unos minutos tarde al evento y se apenó tanto que la ciudadanía lo esperó. Haber hecho esperar a las personas. Y los minutos que este señor se atrasó no fueron muchos, fueron quizás 5 minutos, pero la vergüenza de haber hecho esperar a la ciudadanía lo obligó a renunciar. Entonces ahora que estamos viendo que una persona indolente ve que le están boleando sus zapatos, lo primero que debe decir, no, de ninguna manera. Una mujer académica, una persona egresada de una universidad prestigiada, ¿cómo se atreve también en cuclillas a limpiarle? No, pero lo mejor es que le echó la culpa 2 veces, ¿no? No, ¿qué 2 veces? Le digo que no le limpie, porque ella fue la que le tiró el café y la nata en el zapato. Sí, pero ¿qué? Fue un accidente. No le limpie el zapato. Ella y él deben estar en su casa ya haciendo las galletas con su familia, porque francamente, ¿cómo se atreve una profesionista, una mujer de clase, una académica, a agacharse a limpiarle los zapatos a una persona? Aunque no fuera académica, maestra. Pero ¿cómo es posible? Peor tantito. Nadie. ¿Cómo es posible? Ni de un lado ¿Y ni él del otro. qué le va a decir? Todas las escenas que hemos visto, claro, que ya le dio la vuelta al mundo, él con sus manos en sus bolsas.
Feliz de la vida viendo cómo le están limpiando. En el pedestal más alto. No. Está en su nicho. Pues claro. El que dijo que podía caminar para ir a su trabajo, como lo hacen muchos. ¿Y por qué no lo hace? Porque hasta el día de hoy dice yo me podría ir en metro. ¿Y por qué no lo hace? Los dignatarios toman sus metros, van con sus chiquitos en sus... ¿Cómo se llama esa cosa? Donde cargan a los chiquitos. No, donde los llevan a su Moisés, los llevan a sus cangureros. O sea, ¿cómo va a ser posible que porque tengo un cargo? Claro, también hay que ver que tiene que estar pues custodiado un poco porque son cargos de cierta peligrosidad, por así decirlo. Pero ¿cómo va a ser posible que no pueda yo caminar, que no me pueda agachar para limpiar mis zapatos, que no pueda tomar un metro, que no sea yo humilde? La humildad es uno de los dones más preciados que puede tener el ser humano. Y tratándose de funcionarios, de personas públicas, más todavía tienen que dosificar. Es mi comentario. Pues la verdad nos comprueba que no necesariamente este nuevo Poder Judicial y esta Corte iba a venir a cambiar las cosas. De entrada, y antes del terrible incidente de la limpieza de los zapatos del presidente de la Corte, pues viene el incidente de las camionetas blindadas de 2 millones y cacho que compraron para protegerse. Cuando se ven descubiertos, lo reconocen y su arreglo es decir que se las van a dar a los que sí tienen o pudieran tener jueces o demás que pudieran tener ahí algún tema de seguridad, que también entonces en esa lectura te hace que ellos mismos reconocen que el país tiene un tema muy complicado de inseguridad, porque si no lo estarías pensando de esta forma, o como la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, que también la ven saliendo en un camionetototón, y le preguntan que quién pompó el camionetón, y pues simple y sencillamente hace mutis y se queda muda, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo esto y lo que nos está diciendo el tema anterior y lo que incluso en este programa decía, por ejemplo, César González, cuando estaba hablando del caso de Antonio, que decía, pues si lo puso la gobernadora, pues ya ni la forma cuidan, perdón, porque técnicamente a los coordinadores de los grupos parlamentarios los eligen los diputados, pues pero sí. Bueno, aquí César pero siempre lo ha puesto el gobernador. Yo sé, pero se cuidaba la forma, ahorita ya ni la forma se cuida, se dicen las cosas como tal. Entonces, lo que estamos viendo es que todo eso que se dijo combatir, hoy es más de lo que se combatió, porque las cosas están verdaderamente terribles. Y este caso del presidente de la Corte también lo quisieron disfrazar, porque de pronto dijeron, y Hermelinda hace referencia a esta muchacha, esta joven que hace esto, pero fueron dos colaboradores del ministro los que se agacharon a limpiarle el zapato. Ella por el frente y un hombre por atrás, que ese de pronto lo han querido borrar de los videos, pero el video fundamental es claro y se ven a las dos personas limpiándoles el zapato. Terrible la defensa, terrible la arrogancia del hombre al permitir y él diciéndole que no estaba limpio todavía, hagan, ¿no? Porque tú no puedes permitir, sea servidor público, ¿no? Tú no puedes permitir que eso suceda. O sea, si un accidente sucede, pero te lo levantas, le dices, no, espérame, te agachas tú y te lo limpias. Pero pues, dice no que manco. se lo dijo. No es cierto. Y tú las estás imágenes viendo, dicen tú estás lo viendo. contrario. Además estás viendo Claro. que él sigue con su planta Como un pavo real. fingida, como un pavo real, teniendo a sus pies las escenas que tanto dijeron. Penosas. Y las repiten. Y salió tan un mal. bárbaro diciendo por allá que el enojo que tenía la gente, la ultraderecha, era porque es Blanca la que le estaba limpiando. Sí. No me digas. Ay, no, sí, y otros decían, o sea, defendiendo lo indefendible y diciendo que cómo era posible que se criticara una situación de esa naturaleza. Contrario a decir, bueno, no, la actitud del presidente de la Corte es inadmisible y tiene que ser censurada por quien sea y como sea, pero no volvemos a ver. Por eso yo digo, reflexionen y vean todas estas cosas, más allá de lo que diga o no diga la oposición o que digan quiénes son, vean los hechos y refléjense que están haciendo y diciendo las cosas peor
de lo que dijeron y se comprometieron que iban a combatir. Ese es mi comentario. Don Carlos. Bueno, me parece que lo que mencionaba la maestra Hermelinda es muy acertado. Es un problema de dos. En el momento en que la crema y la nata del Poder Judicial permite que le limpien los zapatos, pues también ahí hay una abyección que debe ser sancionada también, ¿no? En ambos casos es muy denigrante, muy deplorable para las dos partes. Y hablar, qué tristeza que esto suceda en esos niveles. En cualquier nivel. Abogada Eliana. Pues eso, es lamentable, o sea, la conducta, porque creo que uno, cuando suceden esas cosas, no te tienen que decir, no te tienen que avisar, es una reacción natural que tú cuando veas que cuando una persona, por ejemplo, se va a caer, que dices, cuida, te acercas, eso es parte empujas, de... ¿no? No, hombre, Homero, bueno. ¿qué onda contigo? Bueno, sí, ya Ahí viendo está, pero no. qué rápido cambiaron. No. Qué rápido. No, o sea, es como una persona se va a inclinar y tú te vas a dejar felizmente. Falta de caballerosidad. Totalmente, además, totalmente. Pero también coincido con la maestra, o sea, cómo nos tienen insertos en la mente y en la conducta de que cuando un jefe es jefe, lo pones en un pedestal y está en otro nivel, y si hay que cargarle la bolsa, hay que cargarle y hay que limpiarle, y hay que ponerle, y hay que... Y eso también hay que acabarlo. Eso también hay que acabarlo. Se combatía, ¿no? Pues es lo que se intenta combatir, pero no está dando... No se intenta No se intenta nada, porque seguimos viendo esas actuaciones. Ay, el La otra populismo que no reflexión- nos deja tranquilos. La otra Lamentable. reflexión es, si así se ve en lo público, Imagínate ¿cómo en lo estarán privado. las cosas en lo privado. allá Imagínate. Terrible la Y gente las- de adentro. Pobre. Pobre. Porque no solamente están con unos resentidos sociales, imagínate el nivel que se está tratando, cómo se están tratando. Entonces, de antes, pues lo que hacían es, sí, a lo mejor tenían más dinero para hacer cosas o lo que sea, pero no escuchábamos estas actuaciones de este nivel. Penoso. Penoso. Muy Penoso. Que imite al ministro. Que imite al ministro inglés. No, eso no va a pasar ni de casualidad. Aquí nadie imita Acuérdese que lo ninguna eligieron por conducta voto, aunque sea con positiva. acordeón, pero lo eligieron con voto. Así es. Entre él y la otra, ¿cómo se llama la ministra del pelito rizado? Bates. Lenia Batres. Cosa tremenda. Acaba de dimitir otro antier por haber sido mencionado en los archivos de Epstein. ¿Qué dirá la ministra? ¿Cómo se llama? Lenia Batres. de No esta dice acción. nada, no dice nada, porque seguramente Cuando dice tendrán la lo riega en suyo las también. sesiones que tienen ahí. También tendrán lo suyo. igual. Criticaban lo de las comidas y ya salió también. Tremendas mesas, gastos los de la gastos corte, que están bueno. teniendo. Y tremenda corte que tiene cada ministro. Ajá, entonces, ¿qué se acabó? Nada. Nada. Bueno, Solamente esto- cambiamos de personajes y personajes con un perfil que por lo que vemos muy bajo. muy bajo, Ok. con falta de educación, con falta de caballerosidad, Pero sobre de todo formación, de preparación. Pero bueno, Y una vez más, pues, demuestra que querían llegar al poder para hacer lo que tanto venían criticando y criticaron durante muchos ¿Tú años. votaste por él ahora? Y peor. No, Parece yo lo no malo. voté. Yo ni voté, Bueno, porque... Entonces, ahí están las cosas, ¿no? Ese es un comentario en cuanto al ministro. Humillante lo que hizo a la muchacha y al asistente, Sí, a la otra totalmente. persona. a los Humillante, dos. a los Había dos. un hombre y una mujer. Y sí. el otro asunto, para cerrar, es que aquí hemos dicho, estamos hablando de los diputados, no fue el primer tema. Pero en realidad, porque mucha gente ha dicho, bueno, es que no que ustedes querían división de poderes. Este pleito que hay en Morena no es de división de poderes. No es que el legislativo quiera ser independiente, ¿no? No. No, este es un pleito de los grupos de Morena, de las tribus de Morena. Y esas son las consecuencias, ¿no? Todo el relajo y el caos que estamos viviendo es por esos pleitos que hay
y que todos los días le avivan el fuego, le atisban para que esto se siga incrementando y mientras tanto a nosotros no nos vaya bien. O sea, nosotros, cuando digo a nosotros, me refiero a los ciudadanos en general. Hasta ahí mi comentario. ¿Y tú te imaginas que para nosotros cuando llegó la presidenta dijimos, las niñas van a estar felices, tener, ¿no?, una motivación? Ahora me pongo a pensar, ver a este mamarracho que deja, ¿no?, y la otra chica que se deja. Tú dices, Madre Santa, entonces... Debería renunciar. Como Debería dice, renunciar. ¿Para dónde vamos? Claro, pero no. Ni de un lado No, ni de del hecho otro. ya pasaron el tema. No, el ya, tema como pasa en México está. todo. Se dio como una pasa. explicación absurda y demás. Sí. Y listo, ya Otro no capítulo. pasa nada. Como pasa Ahorita el tema es el alcalde que detuvieron, ¿no? Ah, sí. El alcalde de Morena que detuvieron. El tequila. De Tequila. Morena contra Morena. Morena contra Que no Morena. precisamente fomentaba El el comercio análisis, del ¿eh? tequila. Muy ¿no? bueno Claro. Y el hermano de Monreal ya salió a destapar. Sí, ya salió el que va hermano. en Y contra de lo que la propia presidenta ha dicho. Quiere. Morena contra Morena. Para irnos, trajo porra el licenciado Homero, dice, ¡Hala! buen día, Máster Homero Bojorquez Rivero, es un excelente programa con personas de primer nivel, es un gusto escuchar sus puntos de vista a todos los tipos de temas, desde este rico frío de 12 grados en Candelaria, Galo Alonso Barrancos, se les manda un caluroso saludo a todos en Observatorio. Saludos. Gracias, Saludos a Galo. nuestro querido Galo. Manuel Atocha Hernández Góngora dice, Homero, buen día, saludos del Fobiste Pablo García y Saludos Montilla, a buen amigo. programa. Amigo. Tiempos de Manuel campaña. Atocha. Tiempos de Ahí está. campaña, no lo No, pierdas de si tiene vista. representatividad. Y no con el erario, lo aclaro. Tú no eres populista, eres popular, pero no populista. Pues no vemos claro porque Yo aquí tampoco, estás porque vemos que aquí el observatorio te está Pero proyectando. para candidato, amigo, yo iría Tú con me mi ves claro, pancarta yo adelante Atrás, con los apoyando. vecinos de Fraccionama. Cuando menos para el rey feo del observatorio. Yo creo que sí. Sí, da. Y Manuel Flores Gamboa, le enviamos un saludo que nos está viendo. Y Jorge Alberto Duarte González dice, hoy sí dijeron algo muy cierto, toda la vida con hipocresía del gobierno en turno. La única diferencia que ahora sí nos enteramos. También. Eso es cierto. Eso Tiene también. toda la razón. Eso también. Sí, es Mucha cierto. razón. Pues muchas gracias. Hasta la próxima semana. Antes que nadie, el primer análisis político de Campeche lo escucharás en Observatorio NSS. Todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Fórmula 97.3 FM.